Bienvenidos, esta es la clase número 2 de Sistemas de Representación Geométrica, en la Cátedra Lombardi, en FADU-UBA. Mi nombre es Ludmila Kripa y soy profesora, coordinadora de los cursos de Morfología 1 y 2. En esta clase vamos a presentar algunos trabajos en torno a los problemas de la notación y las herramientas que utilizamos los arquitectos para relevar y reconocer las cualidades de objetos y edificios tridimensionales y traducirla en documentos y dibujos abstractos y bidimensionales. Vamos a comenzar leyendo un extracto de un texto del arquitecto Stan Allen, Mapeando lo inmapeable, cuando describe qué es para él la notación. Él define dos tipos de prácticas en relación al campo del arte. La práctica autográfica, es decir, donde el autor es quien ejecuta la obra, y las prácticas alográficas, donde hay una mediación entre el autor y la obra. Tanto en la historia reciente como en la más distante, han existido aquellos que proclaman que el sentido de un trabajo de arquitectura, como en la música o en la poesía, reside en el diseño más que en el edificio realizado. Las intenciones del arquitecto, argumentan, son expresadas en su forma más directa a través de la notación, fijadas en las abstractas geometrías del dibujo. Otros han argumentado que solo la obra realizada tiene significado y que los dibujos son irrelevantes una vez que la obra está construida. Yo argumentaría, en cambio, que el dibujo arquitectónico es en algún básico modo impuro e inclasificable. Su conexión con la realidad que designa es compleja y cambiante. Como la pintura y la escultura tradicionales, lleva consigo un trazo mimético, una sombra representacional, que son traspuestos, especialmente a través de la escala, en el artefacto construido. Los dibujos son, en algún grado, imágenes a escala de los edificios, pero para pensar a los dibujos como imágenes no pueden considerarse para la instrumentalidad de la representación arquitectónica, ni para su capacidad de volver concretas ideas abstractas. Los dibujos arquitectónicos también trabajan notacionalmente y pueden ser comparados con partituras musicales, textos o escrituras. Un dibujo de arquitectura es un ensamblaje de notaciones materiales y espaciales que pueden ser decodificadas de acuerdo a una serie de convenciones compartidas para efectuar una transformación de la realidad a distancia del autor. El dibujo como artefacto carece de importancia, es más bien una serie de instrucciones para realizar otro artefacto. Es decir, los arquitectos no hacemos edificios, en el sentido literal, hacemos otras cosas, materiales, dibujos, maquetas, textos, que utilizan convenciones y sistemas de representación para poder funcionar como una serie de instrucciones para que otros, constructores, carpinteros, herreros, puedan ejecutar ese proyecto a otra escala, con otros medios y a distancia. Sin embargo, nos dice Stan Allen, a pesar de las convenciones, hay algo en la forma de dibujar de cada arquitecto que viaja en esos documentos y se traducen en el edificio, haciendo que esa relación entre notación y construcción sea singular en cada proyecto. Para hablar sobre esta relación entre geometría y notación, vamos a visitar algunos trabajos de artistas y arquitectos que nos permitan entender la clase de relación que la arquitectura establece entre el objeto y la representación, y cuáles son las herramientas de las que nos valemos para sortear estos saltos de escala y de los modos de producción. El primer caso que quería traer es del campo del arte, y es una serie de obras del artista norteamericano Sol LeWitt. Sol LeWitt es un artista conceptual reconocido por producir una serie de obras de arte hechas directamente sobre las paredes de los sitios donde se exponen. LeWitt utilizaba este mecanismo de hacer obras de arte directamente sobre las paredes donde iban a estar expuestas y además mediaba su proyecto con la construcción del dibujo a través de otras personas, dibujantes o intérpretes que seguían las instrucciones precisas de LeWitt para producir este dibujo a gran escala. Las instrucciones eran a veces un esquema del dibujo o a veces instrucciones textuales. En algunos casos, como este primero que vamos a ver, que es el dibujo sobre la pared número 293 de 1976, LeWitt dibujaba en una hoja de papel una serie de instrucciones muy precisas sobre cómo el dibujo debía hacerse.
Y luego la obra se traducía a mayor tamaño directamente sobre la pared, introduciendo un primer problema de notación, que era la escala, la relación de medida y proporción entre el dibujo original y la obra terminada. Para realizar el dibujo final aparecían estas otras personas, artistas o colaboradores de los museos, que se encargaban de realizar el dibujo sobre la pared. A Leavitt le interesaba la aparición de estos otros intérpretes porque decía que distintos dibujantes producen líneas más oscuras, más claras, más cercanas, más alejadas, y esta variación es también parte de la obra. La relación entre las condiciones del soporte, las imperfecciones de la pared, sus agujeros, sus grietas, sus manchas de grasa, si están niveladas o no, y además la mano que ejecuta el dibujo sobre ella. Así, siguiendo las instrucciones del artista, los dibujantes primero realizarán un replanteo, es decir, encontrar la posición de cada punto del dibujo en la pared, cada centro de un círculo, cada vértice de una línea, la dirección que le permita trazar las líneas finales, y marcan estas posiciones con cintas, con hilos y diversos elementos. Para realizar el trabajo, este primer problema al que se enfrentan es la escala, que implica hacer un dibujo de un tamaño mucho mayor al boceto. Esto va a requerir el uso o inclusive la invención de nuevas herramientas y técnicas. Por ejemplo, tener que realizar un compás de gran tamaño para poder dibujar un círculo de determinada circunferencia, o qué tipo de grafito utilizar para que una línea pueda verse desde lejos. Cómo encontrar la posición para realizar cada línea. ¿Cuántas personas se necesitan para sostener estos instrumentos y realizar cada trazo? Una vez concluido el trabajo, el dibujo sobre la pared queda trazado y todo el andamiaje que se requirió para hacerlo desaparece. Ya no vemos al boceto, a los dibujantes, las escaleras, sus reglas, sus hilos, sus niveles, sus cintas, sus lápices ni sus manos. Pero podemos intuir cuáles fueron los pasos que siguieron para llegar al dibujo terminado. Podemos ver la diferencia entre las distintas líneas, las relaciones geométricas entre los dibujos, reconocer proporciones, centros, direcciones que se repiten. El dibujo en tinta, el boceto, es un plan, pero no es una reproducción del dibujo en la pared. El dibujo sobre la pared tampoco es una reproducción del dibujo en tinta. Ambos son igualmente importantes. El boceto no se preocupa por trazar el dibujo final, sino por asentar todas las instrucciones necesarias para que otro pueda realizar ese dibujo. Cómo empezar, trazando unos ejes, encontrar el centro del dibujo, luego sus límites, cómo usar algunas líneas auxiliares, en este caso dibujadas en punteado, que serán importantes para trazar otras líneas, y así poder llegar a la obra terminada, que en este caso es una obra a otra escala, con otra técnica, pero sigue siendo un objeto bastante parecido al original, un dibujo bidimensional trazado con grafito sobre un soporte plano. El trabajo del autor estará en proyectar cada obra y producir estas fichas que permitan que ésta se ejecute con precisión. El objeto realizado por él es una notación absolutamente abstracta, en una hoja de papel que quedará como propiedad del museo. Y será realizada a distancia, con o sin su control, por otras manos que seguirán sus instrucciones, pero también incluirán en esa forma de hacer parte de su presencia. Cuánto aprietan el trazo, qué tipo de línea dibujan. El trabajo que vamos a ver ahora, el dibujo en la pared número 305, se compone de 100 puntos específicos y aleatorios que son determinados por el dibujante. Los puntos son aleatorios, ya que pueden colocarse en cualquier lugar de la pared. Las instrucciones de Leavitt en este caso son mucho más sintéticas que en el anterior. No hay un dibujo que se traduce en otro dibujo, sino una instrucción escrita que expresaba la ubicación de 100 puntos específicos aleatorios. Dibujo de pared, descripción a lápiz negro, puntos en crayón negro. Lo que vemos en el fondo de la pared es el resultado final. El dibujante, en este caso, utilizaba el vocabulario y el léxico geométrico de Sol Leavitt para guiar el mapeo de los puntos, empezando por el número 1 y terminando por el número 100. Este léxico incluye las esquinas, los puntos medios, el centro de cada muro, que sirven como puntos de referencia que están conectados y atravesados por líneas y arcos.
Los 100 puntos son específicos en el sentido de que se crean en el encuentro de las coyunturas de estos elementos formales. A medida que el dibujante traza cada punto, escribe al costado una descripción de cómo llegó a ese punto. Esto permite que los espectadores puedan seguir el proceso de la colocación de cada una de las partes. Algunas anotaciones son muy genéricas, como el punto 10, que dice que está localizado equidistante entre el noveno y el tercero en el punto medio del lado superior. Cualquiera podría leer estas instrucciones y volver a encontrar su posición. Sin embargo, algunas otras se vuelven muy subjetivas, como el punto 12, donde el dibujante anotó que el punto está tan lejos como podía alcanzar hacia el centro de la pared con su mano derecha, sosteniendo su dedo índice izquierdo en determinado punto que también describe con extrema precisión. La posición no depende solo de las posiciones geométricas que podamos medir, sino también del largo del brazo del dibujante y qué tanto se puede estirar. Este dibujo sobre la pared 305 es uno de una serie de dibujos en los que Leavitt experimenta con estas instrucciones textuales que dirigen a los dibujantes a construir formas en la pared, y son dibujos de ubicación. Están hechos siempre en lápiz negro, con figuras geométricas enfatizadas en crayón, poniendo en primer plano el proceso de construcción del dibujo como un mecanismo de resolución de problemas. Me interesaba este uso de la notación para describir la posición de cada punto como una secuencia donde sumando cada uno de sus pasos podemos reconstruir la forma completa de la obra. En el caso del dibujo número 51, la instrucción de Leavitt es mucho más sintética aún. Dice, todos los puntos arquitectónicos conectados por líneas rectas. Este dibujo comprende cientos de líneas azules de longitud variable que se extienden desde un detalle arquitectónico hacia otro, incluidos los marcos de las puertas, las columnas, las alarmas contra incendio y todos los objetos que se encontraban en la sala del museo. Empleaba una línea de tiza que comúnmente llamamos chocla, que es una herramienta de la construcción que se utiliza para crear líneas rectas en superficies planas. Este dibujo centra la atención en la arquitectura del espacio, donde cada esquina de la pared está conectada a todos y cada uno de los puntos circundantes con una línea recta. Estas líneas forman una red de marcas que mueven la visión de un elemento hacia el otro y nos permite destacar, por ejemplo, la relación entre la posición de un enchufe eléctrico con el marco de una puerta o la relación entre un conducto de aire y un tomacorrientes. La obra se ejecutó en distintas salas. Esta obra ya implica otro tipo de traducción, porque se vuelve específica y diferente cada vez que se ejecuta, porque establece una relación única con el espacio, con el contexto, midiéndolo y estableciendo conexiones entre los objetos que se encuentran ahí. El artista no podía prever cómo iba a ser el resultado final de la obra, sino que la serie de pasos que se dan al llevar a cabo la instrucción va a dar un resultado distinto cada vez. Pero lo que nos permite la obra es comprender el espacio a partir de medir y establecer conexiones entre los distintos objetos. Podemos a través de este trazado de líneas interpretar, por ejemplo, si las ventanas están alineadas, identificando si hay una línea recta entre ellas, si la distancia entre cada una de las ventanas es similar, encontrando algún tipo de ritmo, si el centro del radiador coincide con el centro de la ventana, y así sucesivamente. Estos trabajos de Leavitt nos muestran de qué manera el dibujo puede volverse una herramienta de construcción que nos permite interpretar la forma de lo que ya existe o proyectar una forma nueva. El segundo trabajo que quería presentarles es también una obra de arte, pero en este caso una obra de escala mucho más grande. Es una serie de esculturas que muchos de ustedes reconocerán, que son las esculturas del Monte Rushmore en Estados Unidos, donde están talladas en la roca los retratos de 4 presidentes norteamericanos. El autor, Gutzon Borglum, excavó su obra en el Monte Rushmore, que está en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Estas obras son muy famosas y reproducen las caras de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt.
Podemos ver en estas imágenes la montaña antes de la intervención y después de la misma. Previamente a esculpir en la roca, Goodson realizó modelos de yeso en escala. El primer modelo que vemos arriba era más pequeño y fue el que utilizó para definir la forma de las esculturas. El segundo, de mayor tamaño, se convirtió en el documento de replanteo, desde donde se trasladarían las medidas y posiciones de cada punto a la escultura final. Además, estos modelos de yeso se construían por adición de material. Sin embargo, el objeto final debía ser excavado en la montaña. Para ello se requirió una máquina que pudiera marcar con exactitud los puntos de perforación. Vemos en esta foto la relación directa entre el modelo a escala, el documento de replanteo, que no era un dibujo, sino un objeto tridimensional, que estaba al pie de la obra, realizada, como vemos en la foto hacia la derecha, en la montaña. La construcción de estas caras en el monte Rushmore fue un evento y su proceso quedó registrado por los medios de comunicación, tanto por la magnitud de la obra como de los medios que fueron necesarios para ejecutarla. Como decíamos, se requería hacer una traducción para pasar de un modelo construido en yeso, es decir, por adición de material, a uno excavado en la montaña, es decir, sustrayendo materia, y además producir este salto monumental de escala. Para eso el autor necesitó imaginar un sistema que pudiera relevar el modelo, es decir, obtener información del mismo, y replantearlo en la montaña, es decir, trasladar medidas y posiciones en forma precisa. Tengamos en cuenta que los rostros terminados tienen 18 metros de alto. Se decidió ir labrando cabeza por cabeza, utilizando un mecanismo ad hoc que permitiera transponer en la roca las mediciones establecidas en los modelos de yeso, lo que los autores llamaron la máquina indicadora. Esto requería que hubiera una serie de trabajadores que estaban encargados de hacer la medición colgados en la ladera. Eran los llamados indicadores. Podemos ver en estos dibujos, por ejemplo en el esquema de la derecha, cómo hay una persona encargada de medir el modelo con determinadas herramientas, en este caso una escuadra metálica, que pasaba estas medidas a un andamiaje de mucho mayor tamaño, que era esta escuadra construida en la cima de la montaña, y la posición de los indicadores, que eran las personas que colgadas con sogas iban a encontrar el punto que el medidor les pasaba. Sobre la parte más alta de la montaña se construyeron estas infraestructuras que permitían a los operarios desplazarse en todas las direcciones, como en un sistema de ejes cartesianos, para encontrar su posición exacta en la roca. Las construcciones formaban parte de este sistema de coordenadas donde las sogas materializaban esa grilla en los ejes X, Y y Z, y el operario encontraba su posición como un punto en el espacio. Después de encontrar el punto, la roca se perforaba hasta la profundidad que marcaba el indicador. Se colocaba la dinamita en los agujeros y se hacían volar pequeños fragmentos de roca. La perforación debía ser muy precisa. Cada perforador trabajaba colgado de un cable en un asiento de cuero con un taladro muy pesado en sus manos. Como además el indicador y el perforador no podían verse, había un tercer actor que era una persona que transmitía mensajes entre uno y el otro. Una vez que se extraía parte de la roca principal y cuando las caras ya tenían una fisonomía básica, empezaba a quitarse la capa final con otra clase de instrumentos, con cuñas y martillos de acero, con instrumentos más manuales, para después pulirlas. Es decir, de la geometría más general se pasaba a la definición de algunos detalles locales. Vemos en esta foto la cara de más atrás, en un estado de avance menor a la del frente, donde está ya realizado este trabajo de mayor precisión y detalle. Este sistema de replanteo tridimensional
materializaba la construcción geométrica necesaria para dar forma a la roca. La obra se terminó en 1941, después de 14 años de trabajo, en el que participaron 360 empleados, casi todos canteros y mineros, y el único artista que intervino fue Worglund, el que la proyectó. En tercer lugar, quería presentarles el libro de Darcy Thompson, un biólogo, llamado Sobre el crecimiento y la forma, y especialmente un capítulo titulado La teoría de las transformaciones o la comparación de formas relacionadas. Este libro, bastante revolucionario para su disciplina, es de 1917. Lo que me resulta más interesante de la morfología desarrollada por Thompson es la prioridad que él le da al concepto de las relaciones dinámicas de la forma. Él dice, pasamos de una consideración estática de la forma a un entendimiento dinámico de las fuerzas que la originaron. Para él, la forma de un objeto o de una porción cualquiera de materia es un diagrama de fuerzas. Esta forma es la acción simultánea de la fuerza interna de cohesión y la fuerza externa de gravedad que produce una fricción en el objeto que es responsable de la conformación del organismo. Para poder medir cómo era este proceso de conformación de la forma, él utiliza un sistema de coordenadas, es decir, de grillas, utilizando ejes en X y en Y, que le permite medir las deformaciones. Y para esto utiliza diferentes sistemas. Como vamos viendo en los distintos esquemas, deformaciones en ejes X y en Y, deformaciones oblicuas, deformaciones logarítmicas, deformaciones radiales a partir de un nodo. Él utiliza el sistema de coordenadas que había sido implementado por Descartes. Y dice, me imagino que cuando Descartes concibió el método de las coordenadas como una generalización de los diagramas de proporciones del artista y el arquitecto, y mucho antes que las inmensas posibilidades de este análisis pudieran ser vistas, él tuvo en mente un propósito muy simple. Probablemente no era más que encontrar una forma de traducir la forma de una curva o la posición de un punto en números o palabras. Esto es precisamente lo que hacemos mediante el método de las coordenadas cada vez que estudiamos una curva estática, y a la inversa, traducimos números a forma cada vez que trazamos una curva. Vemos en los gráficos de la izquierda cómo este sistema de grillas que utiliza coordenadas en dos ejes nos permite medir una forma inicial y encontrar la forma precisa de sus variaciones. Por ejemplo, las distintas subespecies de una familia, como una deformación de esta grilla inicial. El estudio de la forma puede ser meramente descriptivo o puede volverse analítico. Empezamos por describir la forma de un objeto en palabras simples del lenguaje corriente y terminamos por definirla en el lenguaje preciso de las matemáticas. Y todo el método tiende a seguir un orden estricto del orden científico y la continuidad histórica. Así, por ejemplo, la forma de la Tierra, de una gota de lluvia o un arco iris, la figura de una cadena colgando o el camino de una piedra lanzada al aire, todo puede describirse inadecuadamente en palabras corrientes, pero cuando hemos aprendido a comprender y a definir la esfera, la catenaria o la parábola, hemos hecho un maravilloso adelanto. La definición matemática de una forma tiene una cualidad de precisión que estaba faltando en nuestra etapa inicial de mera descripción. Se expresa en pocas palabras o en símbolos rígidos y resumidos, y estas palabras o símbolos estarán tan impregnados de significado que el pensamiento en sí se economiza. La deformación de estas grillas que utilizaba Thompson nos permite comparar muy fácilmente esta variación y encontrar los momentos en que se mantienen constantes y cuáles son los puntos que más se distancian de la forma inicial, midiendo el objeto en relación al cuadrante donde está circunscripto. En gran parte de la morfología, nuestro objetivo principal se basa en la comparación de formas relacionadas más que en la definición precisa de cada una. Y la deformación de una figura compleja puede ser un fenómeno de fácil comprensión, aunque la figura en sí misma deba dejar de ser analizada o definida. Este proceso de comparación, de reconocimiento en una forma, una permutación o deformación definitiva de otra, forma sobre todo un entendimiento preciso y adecuado del tipo original o el estándar de comparación. Se basa en las matemáticas y encuentra su solución en el uso elemental de cierto método matemático.
Este método es el método de las coordenadas en el cual se basa la teoría de las transformaciones. Me interesa este entendimiento de la forma que hace Thomson, donde la misma grilla de coordenadas geométricas es capaz de adaptarse para medir distintas formas, estableciendo un patrón donde la comparación entre distintos elementos se vuelve evidente, pudiendo establecer relaciones entre ellos, describiendo sus similitudes y diferencias a partir de un sistema gráfico y abstracto de notación. El último trabajo que voy a presentarles es ahora un objeto más cercano a nuestra práctica, un edificio, proyectado y construido por el estudio argentino y catalán de Ricardo Flores y Eva Prats. Quería empezar leyéndoles este pequeño ensayo que publican en su libro Pensado a mano, como introducción al proyecto que vamos a ver. Dice: dibujar en obra o no. Los dibujos se traspasan de la mesa del estudio a la obra. Son documentos que contienen toda la información y el conocimiento sobre un fragmento del edificio y que queremos trasladar al constructor. Se convierten en cartas, donde dejamos dibujado y escrito todos nuestros pensamientos gráficos sobre un asunto muy concreto. La definición precisa de la geometría es fundamental y es un trabajo paciente desarrollado en el estudio. Definir exactamente con reglas geométricas los elementos a construir permite reducir al mínimo las posibilidades de invención e interpretación del albañil que está a cargo de llevar adelante su construcción. Con esos dibujos, planos con las medidas necesarias, ayudamos a replantear en obra. Extendemos cuerdas, reglas, triángulos, fabricamos compases para poder dibujar el proyecto con la misma precisión que en nuestras mesas de trabajo. Las herramientas de medición y dibujo que se utilizan en la obra son equivalentes a aquellas que usamos en el estudio. El edificio que vamos a ver es el edificio 111, construido en Barcelona entre el año 2004 y 2011. Se trata de un edificio de vivienda en las afueras de la ciudad de Barcelona. Como estaba situado en una zona muy abierta, al final de la ciudad, su fachada tenía que responder a diferentes distancias de visión. Desde lejos se ve como un relieve que trata al edificio como una unidad, sin hacer evidente la medida que realmente tiene esta construcción. Y de cerca, proponiendo una complicidad con quien se acerca, lo toca o se apoya en él. Para poder describir este volumen, desplegaron todas las fachadas en un dibujo continuo, en vista, que permitiera verlo todo desde un extremo a otro y de una sola vez. De esta manera podían pensar todo el edificio en continuidad, con una textura que fuera peinando todo el perímetro sin distinguir fachadas ni orientación. Esto le daba al conjunto una unidad, construir un edificio preparado para ser visto de cualquiera de sus lados y a distancia. Este primer dibujo de la fachada exterior fija una intención de no fragmentar horizontalmente el edificio por plantas, sino que estas bandas de textura marcaban unidades de tamaño y escala diferentes. Estas escalas tienen más que ver con el paisaje, con ver el edificio de lejos y no saber exactamente cuál es su tamaño, cuántas plantas tiene, si tiene una o tiene 20. La fachada del edificio iba a ser portante, construida de hormigón in situ, donde aparecen estas molduras horizontales que están alternadas entre superficies planas y curvas, que atiende a dos visiones diferentes. Esta visión lejana, cuando uno llega desde la ciudad o desde el campo y reconoce bandas de altura variable, lisas o molduradas. Las bandas, como decíamos, no siguen la altura de una planta, sino que dibujan un volumen completo de extremo a extremo, desde la calle hasta el cielo, sin explicar cuántas plantas, cuántas viviendas hay en el edificio. La segunda visión de la fachada es de la escala cercana, la del peatón, que llega, toca esta superficie, se apoya, se mide contra ella. El edificio parece, a través de estas molduras, invitar a las personas a sentarse, a reclinarse, a apoyarse en él. Para decidir la forma y la dimensión de estas molduras, Flores y Prats midieron una serie de fachadas de palacios renacentistas en Florencia y las registraron en un catálogo de almohadillados con características distintas que querían adaptar a la fachada del edificio 111.
Para eso viajaron a Florencia y tomaron nota en estos bocetos que vemos a la derecha, hechos a mano, en un anotador, pero con mucha atención sobre las cualidades que les interesaba registrar de esos palacios. No les interesaba registrar su uso, ni dónde estaban, ni qué tan antiguos eran, no el color, no el material, ni la textura, sino simplemente su geometría, cómo era la relación entre la altura y la profundidad de esas superficies onduladas que producían estos almohadillados de piedra. ¿Por qué? Porque las molduras de esos palacios están dimensionadas según el cuerpo humano. Cada una mide 45 centímetros de alto, 4 juntas miden 1,80. 2 molduras llegan a la cintura, la más baja a la rodilla, la tercera al codo. Es fácil apoyarse o sentarse contra esta fachada para conversar, casi sin querer. Y ellos tradujeron estas proporciones a unas piezas realizadas en otra ciudad, con otra tecnología, para otro uso. Realizaron estos prototipos, los probaron y una vez que estaban seguros los proyectaron para poder ser realizados en obra. Y para que esa fachada de molduras de hormigón se realizara, aparece ahora este trabajo preciso, transparente, del dibujo arquitectónico, definiendo medida, posición y tecnología de forma abstracta para que otras personas a distancia puedan ejecutarla. Dibujos a distintas escalas que informan sobre distintos temas. ¿Dónde van a estar estas piezas? ¿Cuánto mide cada una? ¿Cómo serán los encofrados para realizarlas? ¿Cuántas piezas se van a apilar? ¿Cómo es el molde específico para que se produzcan estas molduras? ¿Cómo será su forma de colocación? ¿Cómo será su encuentro con otros elementos en la obra? ¿Cómo será el detalle de fijación a la estructura? Cada dibujo adquiere una escala en particular y anota determinadas cualidades que son necesarias para pensar todos los niveles de información que construir esa fachada requería. Para realizar estas molduras de hormigón se utilizaron unos moldes de poliestireno livianos y muy fáciles de manipular en obra, que además se fabricaron a distancia en un taller para poder compensar el tiempo de construcción. Se cortaban estos bloques con un hilo caliente para darles este relieve diseñado. Y una vez cortados, se forraban con una lámina de cartón y aluminio que hacía mejor su desencofrado. Vemos en la foto de la izquierda cómo iban conformándose los encofrados que se deslizaban piso por piso, y en la foto de abajo el interior de ese encofrado revestido en esta lámina de aluminio. Como las medidas máximas de este material de poliestireno eran de 1 metro por 1 metro por 4 metros de largo y las molduras tenían 45 centímetros de alto, no se podían sacar más de 2 molduras por cada alto del bloque. Entonces, con esta modulación que el material proponía, los arquitectos dibujaron todas las fachadas del edificio con estos planos de modulación de los encofrados para poder planificar las juntas, cada una a un máximo de 4 metros de largo y 90 centímetros de alto, evitando que coincidieran verticalmente e intentando que la posición de cada molde se relacionara con los huecos de la fachada. Los moldes llegaban a la obra numerados por planta y sector del edificio, codificando cada uno de ellos según una numeración que aparecía en los planos de despiece para que los operarios pudieran ubicarlos muy fácilmente. Entonces este plano, además de despiezar esta fachada continua en sus unidades constructivas, es decir, en la medida de los moldes, definía y numeraba la posición exacta de cada molde, construyendo esta codificación. Y finalmente, una vez concluida la obra, aparece este objeto terminado, desprovisto del andamiaje necesario para realizarlo, sin los encofrados, sin las maderas, sin las personas encargadas de ejecutar la construcción, pero también sin sus medidas, estas marcas en los encofrados, las anotaciones en el plano. El edificio, que fue pensado y dibujado cuidadosamente por unos arquitectos en un estudio, construido a distancia por muchísimos actores, gremios, tecnologías, materiales ensamblados,
reunido finalmente para ser usado, vivido por otras personas. Y probablemente no relacionen la forma de estas molduras con los palacios renacentistas de Florencia, pero sí puedan tener una experiencia análoga al sentarse en esas piedras. El dibujo nos ayuda así a asentar y describir información precisa, a relevar la medida de un edificio existente para entender cómo es y qué es lo que nos interesa en particular de él para llevar a otra obra, cómo describir muy exhaustivamente la forma de ejecutar ese objeto para que la distancia entre el proyecto y la obra se acorte. Y en definitiva entender que nuestro campo de acción es este. Los arquitectos dibujamos edificios que queremos que estén en el mundo y necesitamos hacer eso muy bien. Para producir estos dibujos nos valemos de la geometría y especialmente de los sistemas de proyección. Hay muchas definiciones de proyección. La que nos interesa es que la proyección, para la geometría, es una línea o figura que resulta en una superficie de proyectar en ella todos los puntos de una línea, una figura o un sólido. Existen tres tipos de proyecciones: las proyecciones cónicas, las proyecciones estereográficas y las proyecciones ortogonales. Para nosotros una proyección consiste en representar, trasladar y traducir las tres dimensiones de un objeto a las dos dimensiones del plano. En todos los sistemas de representación, la proyección de los objetos sobre el plano del cuadro o de proyección se realiza mediante rayos proyectantes o líneas imaginarias que parten desde un foco determinado y que, pasando por todos los puntos del objeto, proporcionan en su intersección con el plano del cuadro la proyección de dicho punto. Estas obras de arte performático del artista Rayad Al-Akarov parecen definir muy explícitamente esta acción de proyectar. Él utiliza una organización de objetos, que son descartes tecnológicos obsoletos, para, a través de una proyección de sombra, construir sobre las paredes unas siluetas que nos remiten a perfiles de ciudades imaginarias. Sin embargo, la proyección de la sombra es directa, punto por punto, desde estos objetos, que si los vemos en forma individual, nada tienen que ver con ciudades. Es su posición y la relación entre ellos, el foco de luz y la pared, la que construirá esta nueva figura sobre el plano. La proyección nos permite traducir una serie de objetos tridimensionales a una superficie. Una notación bidimensional que abstrae información del objeto y la vuelve posible de ser medida punto por punto e interpretada bajo un sistema de convenciones. Como decíamos, existen distintos tipos de proyecciones. En arquitectura utilizamos especialmente dos sistemas de proyección, que se diferencian por la ubicación del foco y la dirección de estos rayos proyectantes. Están las proyecciones cónicas, que tienen la particularidad de que las líneas de proyección parten de un punto fijo y que está cercano, conformando líneas divergentes desde ese foco y radiales entre sí. Este punto podría representar al ojo humano. Por otro lado están las proyecciones cilíndricas. La particularidad de este sistema es que las líneas de proyección parten de un punto que está ubicado en el infinito, conformando líneas paralelas perpendiculares al plano o cuadro de proyección. Es lo que también se entiende como sistema diédrico. En la clase anterior, Roberto presentaba este par de imágenes que construyen dos representaciones de la leyenda clásica del origen del dibujo. La leyenda cuenta cómo Diboutades, la hija de un alfarero corintio, traza con un carbón sobre la roca la sombra arrojada por la cabeza de su amante antes de que éste partiera de viaje. Robin Evans compara estas imágenes y las asocia a las distintas prácticas del dibujo. El dibujo artístico como una escena íntima e interior y el dibujo arquitectónico como una acción social donde intervienen distintos actores y que sucede en un ambiente natural, producto de que para Schinkel, el autor de este grabado, el dibujo precede necesariamente la arquitectura. Pero hoy vamos a detenernos en otro aspecto de estas imágenes, que nos describe la clase de proyección que cada una de estas acciones supone. Con respecto a este cuadro tradicional de la reconstrucción del origen del dibujo, Evans dice: en el momento de su trazado, Diboutades no seguía por el perfil del cuerpo del amante, sino por el contorno de su sombra, una proyección abstracta, una premonición bidimensional de un cuerpo que pronto se encontrará ausente.
En la versión de la tradición académica francesa, la luz proviene de una vela y la escena se desarrolla en un íntimo ambiente interior. Podemos asociar esta clase de proyección a una proyección cónica, donde el foco del cual parten los rayos es un punto y está de más cercano. En la versión de Schinkel, la escena tiene lugar al aire libre y los rayos del sol son la fuente luminosa. Los rayos solares, que a todos los efectos y propósitos se consideran paralelos, dan lugar en consecuencia a una especie de proyección ortográfica, mientras que los rayos de vela focalizados y en cierta forma deformados dan lugar a un tipo de proyección similar a la perspectiva. La imagen del arquitecto utiliza la proyección abstracta de un dibujante mecánico, mientras que la versión del pintor emplea una proyección pictórica. No solo el espacio o los actores que intervienen diferencian estas escenas, sino también el procedimiento gráfico que cada dibujo utiliza. Una proyección cónica, donde el foco de luz emite rayos convergentes que al encontrar un cuerpo macizo producen una sombra en la pared, el plano de proyección. Y esta sombra cambiará su tamaño en relación a la distancia entre el foco de luz, el objeto y la pared. En cambio, la imagen de Schinkel, donde estos rayos provenientes del Sol son paralelos entre sí, produciendo una sombra hipotéticamente sin deformación, donde el foco se supone estar en el infinito y por lo tanto la proyección del objeto con respecto al plano de proyección no modifica su proyección. Este es el tipo de proyección cilíndrica que podemos relacionar con el sistema Monge, el sistema que utilizamos los arquitectos para realizar dibujos planos. El sistema Monge nos permite proyectar la imagen de un objeto sobre un plano, es decir, determinar la intersección entre rectas, que son las líneas de proyección, que pasan por los puntos que definen a una forma y se intersectan con el plano de proyección, es decir, que utilizamos rectas, puntos y planos. En geometría el punto es uno de los entes geométricos fundamentales, junto a la recta y el plano. El punto es el elemento geométrico adimensional, estando definido únicamente como una posición en el espacio, en función de un sistema de coordenadas. Entonces, al proyectar un punto en dos planos ortogonales y perpendiculares entre sí del sistema diédrico, vamos a obtener la proyección de un punto. La recta o línea recta es la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, o también la podemos definir como el elemento geométrico unidimensional cuya única dimensión es la longitud. Si proyectamos en un sistema diédrico una recta perpendicular a una de sus caras y paralela a la otra, sobre uno de sus planos vamos a obtener la proyección de un punto y sobre el plano horizontal vamos a obtener la proyección de la misma recta. El plano se define habitualmente por cualquiera de estos modos: tres puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, o dos rectas paralelas o dos rectas secantes. Si proyectamos un plano paralelo a un sistema de dos planos diédricos, vamos a obtener sobre el plano vertical la proyección de una recta y sobre el plano horizontal la proyección del mismo plano. El sistema diédrico es un método gráfico de representación que consiste en obtener la imagen de un objeto mediante la proyección de haces perpendiculares a dos planos principales de proyección, el plano horizontal y el plano vertical. El objeto queda así representado por su proyección en el plano vertical y por su proyección en el plano horizontal. La geometría descriptiva es la ciencia que trata la manera de representar una figura de dos o tres dimensiones en un plano. El sistema básico dentro de esta geometría es el sistema diédrico o de proyecciones ortogonales. Y Gaspard Monge, un geómetra francés, fue quien codificó su estudio y mecanismo, lo que hoy en día utilizamos como sistema Monge. Entonces, cualquier objeto en el espacio queda así descompuesto en proyecciones en distintos planos, en planos que son ortogonales entre sí, en este caso un plano vertical y un horizontal.
El sistema Morse supone entonces que para cualquier objeto podemos tener por lo menos 6 proyecciones ortogonales entre sí, 2 proyecciones ortogonales o plantas y 4 proyecciones verticales, vistas o elevaciones. Esta serie de proyecciones se organiza como un sistema concertado, donde la planta es el centro del dibujo y las 4 líneas de tierra de las elevaciones convergen a ese centro, pudiendo establecer relaciones de alturas entre las 4 vistas, trasladando información entre un dibujo y el otro. Las proyecciones concertadas son las que resultan si todas las líneas proyectadas desde un observador en el infinito que pasan por un objeto o segmento son perpendiculares a un mismo plano de proyección. Las proyecciones pueden ser ortogonales entre sí, tomando como ejes de proyección un sistema abstracto en X e Y, perpendiculares entre sí, que podemos relacionar también con la geometría de nuestros instrumentos de dibujo, las reglas, las escuadras o inclusive el formato rectangular del papel que utilizamos. O las proyecciones pueden no ser ortogonales entre sí y realizarse en relación a la geometría del objeto. Las proyecciones ortogonales, cuando se encuentran con planos perpendiculares a estos ejes, producen vistas en verdadera magnitud. En cambio, cuando se encuentran con planos que están en otra dirección, producen escorzos, es decir, planos cuya medida no se corresponde con la medida real. Las proyecciones que no son ortogonales entre sí, sino ortogonales a la geometría del objeto, producen vistas en verdadera magnitud. Podemos entonces concluir que no cualquier proyección, vertical o horizontal, va a incluir la verdadera medida de las partes que componen, en este caso, al caso de estudio que estamos trabajando. Solo las proyecciones paralelas a los elementos que queremos conocer van a reflejar la verdadera medida de estas piezas. Podemos tomar como ejemplo este sistema de proyecciones concertadas, donde tenemos proyecciones paralelas a las caras principales de este prisma, que están construidas garantizando la verdadera magnitud de las caras verticales. Sin embargo, el triángulo superior, es decir, el que vemos en planta, no se encuentra en verdadera magnitud en la proyección horizontal. Se deberá tener una nueva proyección oblicua paralela a dicho plano para poder obtener su verdadera magnitud. Vimos entonces hoy cómo la notación se convierte en el instrumento que nos permite a los arquitectos mediar entre objetos tridimensionales que se encuentran en el mundo o que estamos proyectando y notaciones bidimensionales, abstractas, donde las técnicas de notación nos van a permitir hacer ese salto, esa traducción de escala, de técnica o de pertinencia de la información. Muchas gracias y nos vemos en otras clases.